Sean todos bienvenidos nuevamente aquí a este canal para poder seguir hablando acerca de la creación. ¿Qué cosas encontramos en los primeros capítulos de la Biblia? En este caso, del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, y qué cosas nosotros podemos aprender, encontrar y cómo Dios se manifiesta allí para darnos las lecciones que Él necesita darnos. Así que bueno, ya hemos visto algunas lecciones pasadas de los 5 o 6 puntos que teníamos que tocar. El primero era acerca de los 6 días literales de la creación y uno de descanso. El segundo que vimos fue acerca de la deidad en la creación, como Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron involucrados tanto en la creación y se involucran en la redención del hombre. Y lo que vamos a ver ahora va a ser el tercer punto, que tiene que ver con la creación del hombre. Muy interesante, porque algunos piensan que Dios en el Edén creó dos parejas. La primera se menciona en el capítulo 1 y la otra se menciona en el capítulo 2. Algunos se confunden porque piensan que Dios creó dos parejas en el Edén, o algunos tienen otra teoría, que es que Dios creó un solo hombre, pero que cuando Eva pecó, creó otra mujer y se le llamó Lilith, ¿no? Una teoría que hay por ahí conspirativa, no sale de la Biblia, pero nosotros vamos a entender en este momento que simplemente la creación del hombre se anuncia, es decir, se relata de manera rápida en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 se dan detalles específicos de cómo fue esa creación. Dicho esto, vamos a empezar a estudiar la creación del hombre, cuál era su naturaleza y su propósito al ser creado. Así que vamos a tomar apuntes, la Biblia, para estudiar la creación y la naturaleza del hombre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para empezar con este estudio, vamos a dirigirnos a Génesis el capítulo 1, versículo 26 al 28, que dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ya hemos entendido que dice hagamos porque fue la deidad que estuvo involucrada en la creación. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay algo interesante, es que el único ser creado en toda la creación de Dios, que es a imagen y semejanza de su persona, de su naturaleza, es el hombre. Y cuando me refiero al hombre, me refiero tanto al varón como a la mujer. Es decir, que los dos, Adán y Eva, que así se llamaron, fueron imagen y semejanza de su creador. Así como Dios era, ellos también eran, en el sentido de dos cosas importantes, o de tres cosas importantes. La primera, en el sentido del carácter. Cuando el hombre fue creado, en el exterior la imagen se revelaba en él. Es decir, que el hombre, la imagen del hombre, su apariencia era conforme a la de su hacedor, en este caso de Cristo. Pero en el interior, en el carácter, la naturaleza del hombre estaba en armonía con la naturaleza divina. El hombre no se esforzaba por obedecer. La obediencia era un impulso desde su interior, porque no había mancha ninguna en él que lo indique hacer lo contrario, sino que todo lo que el hombre hacía era porque su naturaleza era perfecta. Así que su voluntad era hacer la de su Padre, la de su Creador. Él comprendía las cosas divinas, no necesitaba discernimiento, él ya lo tenía el discernimiento, porque Dios lo había creado perfecto. Sus deseos y sus anhelos eran puros y santos, y también sus afectos, sus apetitos y sus pasiones estaban bajo el dominio de su razón. Tenía dominio propio, la temperancia ya estaba puesta en el ser creado, Adán junto a Eva. Y obviamente
como su naturaleza era perfecta, no tenía mancha de pecado, la obediencia a la ley era normal para él. No se esforzaba por guardar los 10 mandamientos, no se esforzaba por guardar la ley. Simplemente era un impulso de su naturaleza perfecta por la cual Dios la había creado. Dios creó a Adán y a Eva con esa naturaleza perfecta. Estaban revestidos de la gloria de Dios. Y esto es en el contexto del carácter. A esto se refiere cuando es semejante a su creador. Es decir, que unos rasgos de Dios estaban en Adán y Eva, porque fue Dios mismo quien los modeló, fue Dios mismo quien los formó, y por eso que Adán y Eva eran un reflejo o unos representantes de Dios aquí en la tierra, un reflejo del carácter divino. Y esto es en el sentido de su carácter, o digamos pues de su salud mental, de la parte mental del hombre. En el sentido corporal, la parte física, pues Adán era de elevada estatura, su rostro y el color de su piel era perfecto, un símbolo, o mejor dicho, un resultado de la buena salud y circulación que había en su sangre. Todo era perfecto para Adán, y las vestiduras que ellos tenían, pues era la gloria de Dios que los envolvía. Todo era perfecto en el Edén, todo estaba en suma perfección. Y ellos obviamente fueron creados a imagen y semejanza. Dios mismo fue quien los formó, y ellos pues fueron traídos al mundo, y cuando fueron traídos al mundo, ellos reconocieron a Dios como su creador. Aquí nosotros podemos ver dos cosas. La imagen y la semejanza divina se estaba refiriendo al carácter que ellos tenían, o mejor dicho, la salud mental perfecta que ellos tenían, y obviamente la salud física que ellos tenían, que es la parte del cuerpo, la parte física. Vemos ahí una buena salud mental, una buena salud física, pero la conexión, o mejor dicho, el reconocimiento que ellos tuvieron a su creador, los ayudaba a estar en comunión con él, y esa comunión con Él les permitía estar bien en los demás aspectos de su salud. La salud física y mental era un fruto saludable de la buena salud espiritual y comunión o conexión que tenía con su Creador. Es decir, que de toda la esfera de su salud, lo que primordiaba, o mejor dicho, la base de toda su salud o de toda su perfección, era que cada día estaba reconociendo a Dios como su Creador. Así que esto es el aspecto íntegro del hombre en el cual había sido creado. Fue creado con un aspecto mental, es decir, con un aspecto de ejercer su carácter, de poder ejemplificar el carácter de Cristo. Fue creado así, fue creado como un representante del carácter divino aquí en la tierra, a la perfección, y también fue creado con una salud perfecta, con un cuerpo perfecto, y también para estar en comunión con su Creador. Y aquí vemos el aspecto integral que ahora tiene todo hombre: su salud física, su salud mental y la salud espiritual. Cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro carácter y cómo está nuestra comunión con Dios. Tres aspectos básicos y fundamentales, importantísimos para que el hombre pueda subsistir. Y esto se ve cuando el hombre es creado a detalle, es decir, ya vemos los detalles de la creación, que está en el capítulo 2, el versículo 7, que dice así: entonces Jehová Dios, recordemos que aquí es Cristo mismo, quien modela al hombre de la arcilla del suelo o del polvo de la tierra, y sopla en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Miren, a diferencia de los animales, aquí al hombre se le da un aliento de vida. Porque recuerden, los animales en el hebreo eran nefesh hayá, seres vivientes, seres vivos, y para Adán también era un ser vivo. Adán también es un ser vivo, un nefesh hayá. ¿Cuál es la diferencia entre los animales y el hombre? Pues que el animal no tenía razón, es decir, no tenía conciencia, no tenía ese aliento vital consciente, pero el hombre sí lo tenía, porque Dios mismo lo modela al hombre, lo forma, le da allí la apariencia que debía tener, la imagen de Dios formada en Adán y Eva, y el aliento de vida simplemente es una expresión, era una expresión de que ese soplo de Dios, ese aliento vital,
le iba a dar vida a Adán, pero una vida consciente, una vida razonable, una vida que tenía una característica y es libre albedrío, es decir, la capacidad de ejercer su vida, o mejor dicho, el don de ser una criatura de acuerdo a como él quisiera, rendir un servicio al Creador, rendirle amor y honor al Creador conforme a lo que él decida, es decir, a su voluntad. Y obviamente, pues encontramos esto aquí, que la unión del polvo, la unión de eso, de la materia, del cuerpo, del barro que Dios había formado, más el aliento de vida que Dios había dado, pues se hizo un ser viviente. La unión de esos dos conforman un ser vivo. Si esos dos se separan, ya no hay vida, porque la Biblia escrito está que cuando uno muere, el polvo regresa donde es, el cuerpo regresa donde es el polvo de la tierra, y el aliento, la vida, regresa a Dios. Pero más adelante vamos a ver unos detalles acerca de esto. Entonces, este Nefesh Hayá, o este ser vivo, fue creado para rendirle gloria a Dios, o mejor dicho, para que pueda ejercer el dominio sobre todas las cosas que Dios había creado. Aquí hay algo interesante para acotar unos 6 puntos. El primero es que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Su carácter, tanto como sus pensamientos y todo lo que tenían, era un reflejo del carácter divino. También el punto número 2 es que la unidad del polvo con el aliento de vida hacen, o mejor dicho, crean un ser vivo, o como Pablo le llama, vamos a leer este versículo en Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 45, dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Miren, en el Génesis, la escritura nos dice que fue Adán hecho un ser viviente, pero en el Nuevo Testamento encontramos que Adán fue hecho un alma viviente. ¿Será que esto se contradice? La verdad no, porque ser vivo en el hebreo es un nefesh hayá, y la palabra nefesh también puede ser espíritu o alma. Es decir, que podemos también decir que en Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, cuando Dios forma al hombre, también lo forma y fue hecho un alma viviente, porque el alma viene a ser todo lo que nosotros somos, sentimientos, afectos, lo que hay en el profundo del alma, nuestro cuerpo, nuestro ser entero. Por eso la Biblia menciona en algunos versículos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, es decir, con todo lo que tú eres. Y esto significa, es decir, la unión del polvo con el aliento de vida forman un alma, un ser vivo, un alma viviente, y cuando mueren, pues el alma también muere, es decir, el alma muere, la persona muere, cada uno vuelve a su lugar. No es que cuando uno muere sale el alma, no, porque recuerden que el alma es la unión de los dos, el polvo y el espíritu, es decir, el aliento de vida. El alma es la unión de los dos. Y cuando mueren, pues cuando la persona muere, los dos se separan y ya no hay alma, se mueren. Y no es que deambula algo por allí, como se menciona acá en Perú, ¿no? La expresión están penando, un fantasma. No, no es eso, sino que simplemente muere y listo, ¿no? No hay existencia de esa persona. Por eso la Biblia habla de una resurrección en un futuro, porque obviamente ese cuerpo que está allí desintegrándose, si es que aceptó a Cristo, va a resucitar, es decir, el cuerpo se va a juntar nuevamente, o el polvo se va a juntar nuevamente con el aliento vital de Dios, la vida de Dios que Dios da, y va a formar nuevamente un alma viviente o un ser viviente. Así que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma. Yo soy un alma, tú eres un alma, por el simple hecho de ser un ser vivo. Un ser viviente es lo mismo a decir un alma viviente. Así que Adán, según Pablo y según Génesis en el hebreo, fue hecho un nefesh hayá, es decir, un alma viviente. Así que, conclusión de este punto, que el ser humano no tiene un alma, sino que es un alma. Y miren, esto es lo interesante. Vamos a continuar porque la mujer, en el capítulo 2, versículos 21 al 23, dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo el hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Miren, la mujer tuvo una creación similar a la de Adán. La diferencia es que pues Adán fue creado por Dios desde cero, digámosle así, y en el caso de Eva, creado desde la costilla de Adán. Dios lo hace caer en un sueño profundo a Adán, le quita la costilla y forma a Eva. Lo interesante es que los propósitos fueron distintos y esto es para tenerlo en cuenta. Ahora miren la conexión interesante que se menciona aquí, porque Dios ya los creaba con miras al matrimonio. Dios hace el primer casamiento allí. En el hebreo, la palabra para crear al hombre, para formar al hombre es yatzar, es decir, moldearlo, ¿no? Moldearlo como el alfarero moldea allí su vaso, ¿no? Su vaso de barro, su jarra, cómo lo moldea así, dándole forma. De la misma manera, así Dios hace el trabajo para crear a Adán. Pero para crear a Eva hace lo mismo, sino que en el hebreo, para formar, la palabra que se usa es banaj, es decir, edificar a Eva. Dios edifica a Eva y ese era el propósito que Eva iba a tener para Adán, edificarlo, transmitirle sentimientos de edificación, sentimientos de piedad, sentimientos de pureza. Por eso cuando Adán mira a Eva dice, este es hueso de mis huesos, este es carne de mi carne, este es conforme a mí. Ellos iban a ser uno solo. Mientras tanto, el hombre fue moldeado por Dios, el propósito de Eva era edificar al hombre. Así que ese es un principio muy bonito para todos aquellos hombres y mujeres que Dios moldea a ambos en el matrimonio para edificación. Y el rol de la mujer es más que importante en el matrimonio, porque si la mujer no transmite sentimientos de piedad, sentimientos de pureza y no edifica al hombre, no puede haber una unidad en ese hogar. Así que el hombre, junto a Eva, tenían que estar sujetos en igualdad. Uno moldea a la mujer y el otro edifica al hombre. Así que un trabajo mutuo de edificación, ¿para qué? Porque ellos tenían que preservar algo en el Edén. Tenían que preservar algo y tenían que preservar el carácter divino. Tenían que preservar el conocimiento del Dios verdadero. Y es por eso que, salidos de las manos del Creador, todo era perfecto en absoluto, mientras el hombre, siendo moldeado por Dios, la mujer siendo edificada por Dios para llegar a ser edificante para su esposo. Así que ahí está la unión de ambos a imagen y semejanza del Creador. Y esto es lo bonito, esto lo vamos a ver más adelante en la institución sagrada del Edén para la eternidad, que es el matrimonio. Pero esto es interesante. La mujer edifica al hombre transmitiéndole sentimientos de piedad. Ahora, hay otro detalle aquí, que ellos fueron creados con libre albedrío. Y la decisión que tomaron fue honrar a su creador, honrarse uno al otro en su matrimonio. Esa fue la decisión que tomaron. Fue dado una capacidad a ellos, al igual que los ángeles, ¿no? La libertad de decisión. Dios no los creó para adorarlo automáticamente como robots, no. Los creó simplemente con la libertad de decisión de hacer lo correcto o lo incorrecto. ¿En qué sentido hacer lo correcto o lo incorrecto? En el sentido de que ellos tenían que tomar una decisión de hacer el bien o hacer el mal. Y uno puede decir, pero ¿cómo iban a tomar la decisión de hacer el mal si no había maldad? Pues recordemos que Satanás ya estaba vagando por ahí tratando de hacer que el hombre caiga. Recuerden que este contexto se da cuando ya Satanás ha sido arrojado mucho antes del cielo con la tercera parte de los ángeles. ¿Y cómo se sabe eso? Porque el Señor les da una orden en el Génesis capítulo 2, el versículo 16 y 17. Y les dijo así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, Dios ya de antemano les advierte que hay alguien que
que está haciendo el mal, que hay un mal y yo les pongo este árbol de fidelidad, dijo Dios, para ver si realmente ustedes son herederos de la vida eterna. Es decir, Dios los creó para la vida eterna, pero Dios tenía que asegurarse de que pasarían la prueba y así Dios, pues, confirmar de que el hombre en su libre albedrío serviría a Dios a pesar de todo. Pero pues más adelante vamos a ver que el hombre cayó en pecado y pues Dios tuvo que hacer allí una restauración en el hogar de Adán y Eva y para toda la generación que venía después. Entonces el mal ya estaba advertido para ellos desde un principio en que fueron creados. Dios les decía las cosas que habían sucedido, obviamente, allá en el cielo, y que ellos tenían que estar alerta. Su libre albedrío les permitió decidir entre la vida o la muerte, entre la vida mientras se mantenían de parte de Dios o la muerte si es que comían del fruto. Así que el libre albedrío estaba allí. El hombre y la mujer eran seres íntegros, almas vivientes, es decir, que conformados por un cuerpo, una mente, un espíritu, y tenían que cuidar cada uno de esos aspectos. Cuerpo, pues Dios les proveyó allí la comida saludable 100%, por la cual ellos podían mantenerse en el aspecto de su carácter. Obviamente fueron creados reflejando el carácter divino y mientras dependan de él espiritualmente, reflejarían el carácter. Así que los tres aspectos estaban involucrados en el hombre. Ellos fueron creados para tener vida, pero la muerte venía a causa del pecado. Y la muerte es la separación del polvo con la vida que Dios da. Y separados, pues no hay vida, no hay alma, no hay nada. Así que estos son algunos detalles de la creación. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, refleja, reflejando el carácter divino en suma perfección y un matrimonio que tenía en primer lugar la soberanía de Dios. Mientras ellos se mantuvieran en este plan, todo iba a ser perfecto. Mientras se mantuvieran en obediencia a los estatutos divinos, todo estaría bien. Y tenían obviamente dos propósitos que se pueden mencionar aquí. El primer propósito por el cual fueron creados fue para dominar todo lo que Dios había creado. Dios les dijo, enseñoré todo lo que ustedes ven, domínenlo, ejerzan dominio sobre ellos, porque ustedes son los mayordomos de toda mi creación. Ustedes van a administrar todas las cosas que yo he creado. Y también les dijo, multiplíquense. Ellos tenían que poblar la tierra, siempre siguiendo el ejemplo, mejor dicho, manteniendo el ejemplo de lo que es adorar y servir a un Dios verdadero. Así que este es el propósito de la creación del hombre, dominar todo lo que Dios había creado en correcta armonía con su voluntad y que el matrimonio que ellos tenían pueda subsistir en el conocimiento del Dios verdadero. Así que todo esto que acabamos de hablar es la creación del hombre y su naturaleza. Fue creado perfecto. No tenía una naturaleza humana pecaminosa como la tenemos nosotros. Fue creado perfecto. Todo lo malo vino después de que Adán y Eva comieron de ese fruto que Dios había dicho en Génesis 2, 16, 7, que no debían comer. Pero bueno, la forma en que Dios creó al hombre fue una forma extraordinaria. Así que estos son algunos detalles de la creación del hombre que tú tienes que tener en cuenta para comprender cuál fue el plan A de Dios, el plan original. El plan original no fue que haya pecado, no. El plan original fue que todo sea perfecto, como Él lo dijo, bueno en gran manera. Pero el pecado pues manchó algunas cosas que más adelante vamos a estudiar. Pero este es el plan original de Dios y el propósito de Dios ahora es volver a ese plan. Y para eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a volver al principio, a dejarnos moldearnos por el alfarero, por el Padre Celestial, para poder ejemplificar nuevamente su carácter? La respuesta la tienes tú. Así que yo te invito a entregarte a Dios para que Él pueda formar su carácter en tu persona, en tu vida, y que tú seas un reflejo del carácter divino. Que Dios te bendiga, que puedas compartir, comentar. Si tienes alguna pregunta o algo que dije te llamó la atención, o tal vez quisieras acotar algo, puedes hacerlo con normalidad
Vamos a estar siempre leyendo los comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.